Dios les bendiga a cada uno de sus hogares. Gracias le doy al Señor porque nos permite estar aquí un día más en la presencia de Dios. Le doy gracias al Señor porque nos permite estar, aunque a pesar de los problemas, las enfermedades, las dificultades, Dios nos trae aquí con vida para adorarlo y exaltarlo, porque eso dice la palabra del Señor. Todo lo que respira alaba al Señor, y hoy nosotros respiramos. Por la gracia del Señor estamos vivos y podemos respirar y dar una alabanza al Señor, exaltarle y adorarle como Él se merece, el Dios supremo, que desde tiempos antiguos hizo milagros y lo seguirá haciendo en el país de Ecuador. Y hoy declaro una doble bendición sobre nuestras casas, nuestra familia, sobre nuestro pan de cada día y nuestra economía. Dios nos va a bendecir, hermanos, aunque pasemos momentos difíciles, problemas, angustias. El Señor va a estar con nosotros siempre, nunca nos abandonará. Y el Señor, recuerda, hermano, que siempre va a estar contigo. El Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que vayamos. Hermanos, antes de empezar, les invito a que vayamos a la palabra del Señor que queda en Jeremías 17, 7 al 8. Vamos a buscar y dice la palabra del Señor: Bendito sea el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén, hermanos, esta palabra me encantó porque aquí nos dice, puede ser un ejemplo del tiempo que estamos pasando, que vienen los problemas, hay sequías, pero nosotros tenemos que seguir dando frutos, tenemos que tener nuestras hojas verdes en el nombre de Jesucristo, dar frutos, y también, hermanos, seguir plantados hacia Jesucristo, porque Jesucristo es la roca y tenemos que en nuestra casa estar ahí plantados sobre la roca que es Jesucristo, mis hermanos. También estar, hermanos, dando frutos, aunque haya esta pandemia, podemos seguir orando los unos a los otros, clamar por nuestros hijos espirituales y sobre todo, mis hermanos, orar por unos a los otros, mis amados hermanos. También que bendito sea el hombre que confía en el Señor, dice. Nosotros confiamos en el Señor demasiado, tenemos la certeza y la fe para decir que el Señor nos ha bendecido mucho en esta semana, hermanos. Dios está con nosotros y hoy te pido, hermano, que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. A continuación le voy a dejar el espacio a Madre para que dé la oración. Paz de Cristo, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de nuestro Padre Celestial. Yo les invito en esta mañana, en esta hermosa mañana, que aún respiramos, que aún vivimos, te invito que no te conformes solamente con predicar, hablar de Dios, aprender de Dios tú, sino también te invito en esta mañana que seas ese intercedor, que seas esa persona que intercedas por el mundo entero, por tu familia, por tus pastores, por la familia en Cristo, por nuestros hermanos que aún no conocen de nuestro Padre Celestial. Yo te pido que seas ese intercedor, hermano y hermana. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias por este hermoso día que vamos a escuchar la palabra del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, te doy la gloria y la honra y la alabanza en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que hoy nos va a dar nuestro pastor, que tú seas traspasando nuestras mentes, nuestros corazones, hasta que llegue hasta el tuétano, Señor, que quede grabado como un sello en nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que tú seas llevando el control de nuestras vidas, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que nos des ese alimento espiritual, Señor, que cada día, Señor, lo necesitamos, Señor, más y más de tu presencia, Señor. Gracias te doy en esta mañana en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, Dios mis les hermanos. bendiga. Salvador.
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Amados hermanos, amigos que nos miran a través de las redes sociales, deseo que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Aquí estamos una vez más, como cada semana. En esta semana quiero compartirles un tema que se encuentra en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. He estado pensando mucho en esta situación que se está viviendo. No es la primera vez que la gente tiene que quedarse esperando para que se pueda salir con toda normalidad a hacer las cosas que cada uno tiene pendiente. Voy a invitarte por favor a que leamos ahí en Hechos capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 4 y quiero que reflexionemos un poco en esto. Dice: para la honra y gloria de Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Repito el versículo 3 y el versículo 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que
hablasen. En ese día el Espíritu Santo se encontró con un grupo de personas comunes y corrientes y empezaron a hablar en otras lenguas, y bueno, se volvió ahí una situación bastante interesante, pues que ellos nunca habían visto, que nunca habían vivido. Y bueno, ellos también estaban en espera de algo, así como hoy toda la humanidad en algunos lugares. Nosotros aquí en Ecuador aún estamos esperando que se abra en su totalidad el libre tránsito, que las personas ya puedan salir a hacer sus actividades. Y bueno, en algunos otros países de igual manera ya se ha permitido la salida de manera parcial, pero ya se está permitiendo. Y bueno, en aquel día Jesús, después de su resurrección, instruye a los discípulos y les dice: saben, vayan a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Y bueno, dice la escritura que ellos se fueron y se quedaron ahí. Estaban unánimes, estaban juntos, estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, estaban orando, estaban esperando lo que Dios les había prometido que les iba a llegar. Y bueno, amados hermanos, al mirar esto podemos darnos cuenta que cuando el Espíritu Santo viene, les da el poder de compartir con otros la palabra. Les da el poder de predicar el Evangelio. Y creo firmemente que estoy convencido que el mayor don que el Señor dio ahí fue la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. En Hechos 1:8 vemos que el Señor les dice a ellos: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a ser testigos, y me van a ser mis testigos en Jerusalén, dice, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, vemos cómo el apóstol Pedro, cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre él, pues yo no sé qué tanta elocuencia tendría Pedro, pero lo que sí sé es que en ese instante él se pone en pie, empieza a predicar, empieza a hablar, y pues vemos que a raíz de esa predicación se convierte en más de 3,000 personas. Y bueno, así como Pedro vive esta experiencia, pues no dudo que también la vivieron los que estaban ahí con él presente. Y no solamente Pedro vive esta experiencia, sino que también cuando viene a nuestra mente el apóstol Pablo, él tiene un encuentro con el Señor Jesús cuando va camino a Damasco, y también recibe el poder del Espíritu Santo y va a predicar, y él predica con mucha autoridad, con mucho poder. Y vale la pena tener en cuenta esto, porque aquí quiero que por favor me acompañes y leamos lo que nos dice la palabra del Señor acerca de lo que vive también el apóstol Pablo en el poder del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, del verso 4 al verso 5, dice de la siguiente manera: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Creo firmemente que esto sucede cuando una persona se llena del Espíritu Santo. Lo que viene a la vida de la persona es un cambio radical, es un cambio total. Ahora la persona ya, si antes no tenía la libertad de predicar, ahora predica con toda libertad. Ahora mucha gente, cuando se llena del Espíritu Santo, va y en sus conversaciones lo único que tiene
es el mensaje de salvación, es el mensaje que trae sanidad a la vida de las personas. Y creo, amados hermanos, que si nosotros hemos aprovechado bien este tiempo, ahora que salgamos, no solamente que ya vamos a interactuar con otras personas, por lo menos a 2 metros de distancia, pero ya vamos a poder interactuar, que en nuestra mente y nuestro corazón esté la palabra de Dios. Si no sabemos qué decir, pues hacer una pequeña oración y en ese instante vas a ver cómo el Señor te pone una palabra en tu mente y en tu corazón para que la compartas con otras personas. Y aún ahora que lo hacemos por medio de las redes sociales, por medio de llamadas, pedirle al Señor que nos dé dirección por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros opere a través de su palabra el mensaje que tiene para la vida de esa persona. Amados hermanos, así como el Señor a través del poder del Espíritu Santo nos trajo el poder, también nos va a traer el poder para mantenernos fuertes cuando venga la debilidad. Porque hay un momento en la vida de cada uno de nosotros que vienen esos momentos difíciles. Y esto sucede en nuestras vidas. Hace unos días, algunos de ustedes saben pues que tuvimos familias que tuvieron problemas de salud y llamaban en la noche, llamaban en la madrugada a altas horas y llega el momento en que dices, Señor, ¿a qué horas los vas a sanar? ¿A qué horas van a quedar bien? Y viene la angustia y viene la preocupación. Y como consecuencia de esto, te empiezas a estresar. Pero aquí es cuando uno dobla sus rodillas, aquí es cuando uno va a la palabra y empieza a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su Espíritu Santo. Y entonces Él nos trae fuerza en medio de esas debilidades. Amados hermanos, así también el Espíritu Santo nos va a dar esperanza en un mundo cada vez más desesperado. Quizás ahora tú ahí estás pensando, ¿y ahora qué voy a hacer si no tengo trabajo? ¿Ahora qué voy a hacer si debo tanto de arriendo? ¿Ahora qué voy a hacer si ya no voy a poder, no hay ventas? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar las deudas que ya traías o todo lo que tú tenías contemplado? Pues a través de todo esto que se ha venido dando en el mundo, los seres humanos están luchando con esto y viene la desesperanza. Y alguien puede decir, oye, si yo acababa de poner mi negocio, alguien puede decir, yo acababa de encontrar este trabajo y ahora qué va a suceder, ahora qué va a pasar. Aquí es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y con su poder nos da la esperanza. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Hay una oración aquí que llamó mi atención en Romanos 15, versículo 13. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amado hermano, pon tu esperanza en Dios. Él no es ajeno a todas las cosas que estamos pasando. Él está al tanto de nuestras peticiones a través de la oración. Él está al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo. Él sabe lo que tú estás pasando, Él sabe lo que yo estoy pasando. Y en medio de toda esta situación debemos de tener nuestra confianza, debemos de poner nuestra fe en el Señor y no permitir que venga la desesperanza. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de recordar la palabra del Señor y saber que el Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestro sanador. Y que no nos va a dejar solos en medio de la circunstancia que estemos pasando. Amados hermanos, también el Espíritu Santo te va a dar el poder de experimentar la plenitud de Dios. Cuando nosotros miramos alrededor de nuestra comunidad, pues vemos mucha gente que dice, pues yo soy cristiano, dice, yo soy de tal iglesia, yo me reúno en tal lugar, yo alguna vez fui a un concierto y ahí
me hicieron aceptar a Jesucristo, hice una oración y bueno, hermanos, un sinnúmero de situaciones que han vivido algunas personas donde dicen creer en Jesucristo. Pero también podemos darnos cuenta que los apóstoles habían caminado con Jesús. Y aún después de que Jesús es crucificado en la cruz del Calvario por ti y por mí como pago por nuestros pecados, y vemos la experiencia, los que hemos escuchado, ¿verdad? Sabemos que Él, a pesar de que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Después de su resurrección, Él estuvo con los discípulos. Y los discípulos, algunos no creían que fuera real. Los que iban camino de Emaús ni siquiera creían ni se daban cuenta que Jesús estaba caminando con ellos. Pero ahí estaba Jesús. Y cuando Tomás pues pregunta y dice, pues, ¿dónde? ¿Cómo dicen que es? Yo hasta que no meta mi dedo en su costado y yo me dé cuenta, no voy a creer. Bueno, pues Jesús en ese tiempo fue mostrándose con ellos, pero les da instrucciones. Y les dice, miren, ustedes para que puedan sortear todo lo que van a encontrar en el camino, en la vida, van a necesitar ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amado hermano, amigo, que me miras a través de las redes, si tú alguna vez aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, incluso si alguna vez te bautizaste invocando su nombre, pero no has sentido o no te has llenado del poder del Espíritu Santo, yo te invito a que dobles tus rodillas, yo te invito a que busques en donde quiera que tú estés, dile, Señor, yo quiero que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo para poder enfrentar las situaciones que estoy pasando. Yo necesito de tu poder para que no venga la desesperanza. Yo necesito de tu poder para tener esperanza en mí. Yo necesito de tu poder para poder predicar tu palabra. Porque dice el Señor que sin Él nada nosotros podemos hacer. Así es que yo te motivo y te invito a que hagas lo que te estoy diciendo, que busques del Señor, busques la llenura de su Espíritu Santo y puedas, amado hermano, pasar este tiempo que pues nos tocó en esta etapa de la vida, en este momento pues complicado, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Yo te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde.